¿Quién es esta persona?, se burló mi cuñada, entrando a mi casa con su esposo. Sus ojos estaban llenos de desdén. ¿Nos estás tratando de aprovechar de nosotros? Dame el dinero y vete ahora mismo, ordenó, con la voz cargada de veneno. Me quedé allí, atónita. ¿De verdad crees que te vas a quedar aquí? Tú y Virginia son prácticamente desconocidas, dijo su esposo fríamente. Es mejor que solo vivan juntas los familiares, así que lárgate ya, agregó. Estaba claro que su objetivo era echarme fuera. Sus insultos me dolieron, llamándome parásita y extraña. Ya había tenido suficiente. Ignorando sus palabras crueles y negándome a mirarlos a los ojos, tomé mis cosas y salí de la casa. Soy Jasmine, tengo 35 años, soy ama de casa y trabajo. En este momento, llevo una vida tranquila con mi esposo, Wesley, y mi suegra, Virginia. El matrimonio no era algo que había planeado, pero acepté bajo la condición de poder seguir con mi carrera después de casarme. Wesley es el más dulce, siempre asegurándose de que yo sea lo primero. Había escuchado que su padre había fallecido cuando Wesley estaba comenzando la secundaria, y desde entonces, Virginia los había criado a él y a su hermana sola. Aún no tenemos hijos, pero solo puedo imaginar lo difícil que debió ser para ella. Preocupada por Virginia viviendo sola, le sugerí que nos mudáramos juntos después de casarnos. Virginia, ¿qué opinas de vivir con nosotros? Si estás de acuerdo, yo estaré fuera durante el día por trabajo, así que tendrás mucho tiempo sola, como siempre te gusta. Además, ¿no es la comida mejor cuando hay más personas?, le pregunté. Virginia sonrió. ¿De verdad? Para ser honesta, vivir sola últimamente se me ha hecho muy solitario, confesó. Así que decidimos vivir juntas. Wesley había estado preocupado por su mamá viviendo sola, pero no estaba seguro de si debía sugerir que todos nos mudáramos. Al final, ninguno de nuestros lugares era ideal para los tres, así que compramos una casa nueva y comenzamos de nuevo. Instalamos a Virginia, que tiene dificultades para caminar, en la planta baja, mientras que nosotros tomamos el segundo piso como nuestro dormitorio. Vivir con ella fue sorprendentemente más cómodo de lo que esperaba, y no me sentí estresada en absoluto. De hecho, ella me ayudó a aprender a cocinar y hasta contribuyó con la limpieza, lo cual no era lo mío. Estaba agradecida por todo lo que hacía. Virginia, gracias por cocinar para nosotros todos los días, pero no te cedas, le dije, vamos a vivir así durante mucho tiempo, y si te agotas ahora, se puede poner difícil más adelante. Ella negó con la cabeza. ¿De qué hablas? Vivo contigo, así que déjame al menos ayudar. Si no lo hago, me sentiré como una carga, y no soporto eso, dijo con la voz llena de emoción. Nuestro hogar estaba lleno de estas cálidas conversaciones. Al principio, Wesley se preocupaba por posibles conflictos entre suegra y nuera, pero al ver lo bien que nos llevábamos, pudo concentrarse en su trabajo sin preocupaciones. Jasmine, gracias por llevarte tan bien con mi mamá, dijo Wesley una tarde. Trabajaré aún más duro para hacerte feliz. Aunque ya tenía toda la felicidad que necesitaba, él siempre hacía esas promesas. Ya soy tan feliz contigo y con tu mamá, respondí. Si pido algo más, podría estropearlo. Esperaba que estos días tranquilos nunca terminaran. Ese era mi deseo, pero tal felicidad no duró mucho. Unos 6 meses después de mudarnos, noté que Virginia estaba actuando diferente. ¿Te pasa algo, Virginia? Si necesitas hablar, estoy aquí, le pregunté suavemente. Virginia, luciendo preocupada, dudó por un momento, pero finalmente habló. Bonnie y Malek han estado viniendo casi todos los días, confesó. Dijeron que estaban cortos de dinero, así que tomaron dinero de mi bolso, y han estado saqueando el refrigerador. Están tratando esta casa como la suya. Me quedé sin palabras. Mi cuñada y su esposo se habían instalado como si estuvieran en su propia casa mientras Wesley y yo estábamos trabajando. Recordaba haberlos conocido una vez antes de casarnos y otra vez en la boda. Bonnie me miró con una mirada crítica. Entonces, ¿esta es la que Wesley eligió?, comentó. Es tan común, ¿no? Se desvaneció entre la multitud. Si fuera un hombre, ni siquiera la miraría 2 veces. Wesley había mencionado que su hermana era un poco alocada, pero no me imaginaba lo grave que era. A pesar de tener más de 40 años, no tenía un trabajo estable y vivía de forma imprudente. No es de extrañar que Virginia estuviera tan molesta. Ha sido así por años, dijo Virginia, incluso cuando la regañé en el pasado. Nunca me escuchó. Si me echas la culpa de cómo salió, asumo la responsabilidad. No, no es tu culpa, Virginia, la tranquilicé. Es un problema cuando los adultos actúan de forma egoísta y hacen la vida difícil a los demás. Wesley escuchó la conversación y suspiró profundamente.
Entonces mi hermana sigue causando problemas, murmuró. Pensé que se calmaría después del matrimonio, pero parece que pasó lo contrario. Por lo que entendí, el esposo de Bonnie, Malachi, no era mejor. Le gustaba un estilo de vida relajado, tomando trabajos ocasionales cuando le apetecía. Tal vez por eso siempre estaban sin dinero, quejándose de tener hambre. Wesley había intentado hablar con ellos en el pasado, pero nunca funcionó. En 3 días es día de pago, y seguro vendrán, dijo Virginia con una mirada seria. Quiero ponerle fin a esto esta vez. Wesley pensó en tomarse un día libre para enfrentarlos, pero su trabajo era abrumador. Me quedaré en casa contigo, le dije. Será mejor que dejarte sola para que los enfrentes. Si empiezan a hablar de dinero, yo intervengo. Así que comenzamos a planear cómo manejar la situación. Como esperábamos, 3 días después, el viernes de pago, llegaron justo cuando estábamos preparando el almuerzo. Hola, mamá, ya llegamos, anunció Bonnie. Estamos muertos de hambre. ¿Tienes algo para comer? Lo que sea, solo haznos algo. Pero cuando Bonnie me vio, frunció el ceño. Espera, ¿por qué está Yasmín aquí? ¿No se supone que estás trabajando? Tomé el día libre para pasar tiempo con tu mamá, respondí. Pero espera, acabas de decir, ya estamos en casa. ¿Cómo si esta fuera tu casa? Eso es raro, ¿no crees? No pude esconder mi frustración por su descaro. Es muy grosero entrar y decir, ya estamos en casa, y luego pedirle que te cocine, sabiendo que has estado tratando nuestra casa como tu propia despensa mientras estamos fuera. Eso es muy irrespetuoso, dije con firmeza. ¿Cuál es tu problema, actuando tan condescendiente? Se burló Bonnie. Recuerda tu lugar, estás aquí solo por mi hermano. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Si tienes tiempo para discutir, empieza a hacer el almuerzo, exigió. Me quedé sorprendida, y Virginia se veía completamente desanimada. Después de eso, Bonnie tomó lo que quiso del refrigerador e incluso se llevó una bolsa de víveres. Solo porque fueran familia, no les daba derecho a ser irrespetuosos. Me di cuenta de que mi cuñada y su esposo no parecían entender eso. Al menos no hablaron de dinero mientras yo estaba allí. Fue un pequeño alivio. Cuando Wesley llegó a casa y le conté lo que había sucedido, estaba furioso. Me encargaré de ellos, dijo, con el rostro rojo de ira. No dejaré que nos pisoteen más. Esto es el colmo. Virginia se disculpó una y otra vez. Lo siento mucho por todo el lío, dijo, pero yo la tranquilicé. No es tu culpa. Hablamos sobre el asunto y, eventualmente, todos nos sentimos un poco mejor. Después de ese día, Wesley se puso firme, y sus visitas se detuvieron. El ánimo de Virginia comenzó a mejorar nuevamente. Justo cuando pensaba que todo se calmaría, una semana después, recibí una llamada en el trabajo. Está bien, voy para allá en este momento, dije, sintiendo que mis pensamientos se congelaban. Resultó que Wesley se había desplomado repentinamente en el trabajo, sujetándose el pecho de dolor. Sus compañeros dijeron que estaba inconsciente cuando lo llevaron al hospital, y habían estado realizando maniobras de reanimación. Mis manos temblaban, y mi voz estaba quebrada. Rápidamente marqué el teléfono, con el corazón acelerado. Virginia, es terrible. Wesley, me interrumpió. Ya voy, estoy tomando un taxi ahora, vamos para el hospital. Ambas nos apresuramos, tomando taxis por separado, y nos dirigimos hacia el hospital. Acordamos encontrarnos en la recepción y nos acompañaron hasta la habitación. Sin embargo, cuando llegamos, mi esposo ya había fallecido. Estaba en paro cardíaco cuando llegó. Hicimos todo lo que pudimos, pero lo siento mucho, dijo el doctor suavemente. Wesley había sucumbido a un ataque al corazón repentino. Tanto Virginia como yo estábamos en shock, atónitas por la pérdida inesperada. Lo único que me dio algo de consuelo fue que su rostro se veía tan sereno, como si simplemente estuviera dormido, listo para despertarse y preguntar, «Buenos días, ¿qué hay para el desayuno?». Era como si aún estuviera con nosotros en espíritu. En medio de nuestro dolor, Virginia y yo nos enfocamos en hacer los arreglos funerarios. La gente del trabajo de Wesley, amigos y conocidos, vinieron a ofrecer sus condolencias. El cariño y apoyo de todos dejaba claro cuánto había impactado su vida. Estaba todo tan caótico que ni Virginia ni yo tuvimos tiempo de lamentarnos adecuadamente. Lágrimas llenaban mis ojos mientras murmuraba, no hubo señales. No había problemas en sus chequeos. Si tan solo hubiera prestado más atención, tal vez hubiera podido evitar esto. Virginia negó con la cabeza firmemente. Jasmine, hiciste más de lo que cualquiera podría haber pedido. Seguimos apoyándonos mutuamente para encontrar fuerza. Me costaba seguir adelante, así que decidí tomar un descanso del trabajo y quedarme en casa por un tiempo.
Pero justo cuando pensaba que las cosas se calmarían, sucedió algo inesperado. Un mes después de la muerte de Wesley, sonó el timbre. Para mi sorpresa, eran Bonnie y su esposo. ¿Quién es esta persona?, dijo Bonnie con desdén. ¿Qué es esto? ¿Estás tratando de aprovecharte de nosotros? Entrega el dinero y vete ahora, ordenó, con tono lleno de desprecio. Me quedé ahí, atónita, mientras su esposo añadía fríamente, no piensas quedarte aquí, ¿verdad? Tú y Virginia ni siquiera son cercanas. Solo los familiares de sangre deben vivir juntos. Deberías irte inmediatamente. Antes de que pudiera procesar sus palabras, un camión de mudanza se detuvo afuera. Nos mudamos, dijo Bonnie con una risa. Esta es la casa de la familia ahora. Mientras yo seguía impactada por la pérdida de Wesley, ellos no mostraban empatía. Lo único que les importaba era echarme. Me insultaron, me llamaron parásita, y exigieron que me fuera. Ya no pude más. No valía la pena discutir con ellos. Mientras empacaba mis cosas, Bonnie me ridiculizó. ¿Te sientes triste? No puedes quedarte aquí. Sé que es difícil ser viuda, pero te las arreglarás. Eres más joven que yo. No. La ignoré. Mantuve la cabeza baja y salí de la casa. Mi primera parada, el agente inmobiliario. Planeaba poner la casa en venta de inmediato. No debía ninguna hipoteca. Y una vez que finalizara los trámites, podría seguir adelante, cortando lazos con Bonnie y su esposo de una vez por todas. Tenía la sensación de que las cosas se complicarían, así que me preparé con anticipación. Planeé rutas de escape para Virginia y hasta encontré un lugar alternativo para quedarnos. Bonnie y su esposo claramente planeaban aprovecharse de los ahorros de Virginia, pero no iba a permitirlo. Hice un juramento de cuidar a mi suegra por el resto de su vida. Unos días después, Virginia pasó por casa después de ir de compras. Quedémonos en un hotel por ahora hasta que encontremos un nuevo lugar. Estará apretado. Compartir una habitación, pero estará bien, sugerí. No me preocupa eso. Pero, ¿crees que estaremos bien? ¿Y si nos siguen?, preguntó, claramente ansiosa. La tranquilicé. No te preocupes. No voy a dejar que nos intimiden otra vez. Pasó un mes de relativa paz, pero pronto volvimos a saber de Bonnie. ¿Qué es esto? Nos han echado. ¿Esta casa es de Wesley? Oh, espera. Está a nombre de mamá. No, no pueden echarnos, gritó por teléfono. Lo había estado esperando, y ahora era hora del contraataque. En realidad, la casa está a mi nombre desde que la compré, dije tranquilamente. No planeo vivir allí, así que la vendí. Ya tenemos un comprador. Necesitarán irse. Por favor, déjenla lo antes posible. ¿Pero a dónde iremos? No tenemos dinero. Estamos endeudados, lloró Bonnie, desesperada. No podía creer la osadía. ¿Recuerdas cuando me echaste? Me fui sin quejarme. Ahora es tu turno. Lo resolverás. Tal vez un hotel por un tiempo. ¿Dónde estás? Estás con mamá, ¿verdad? Déjame hablar con ella. Necesitamos ayuda, rogó Bonnie. Sospechaba que estaban profundamente endeudados y siendo perseguidos por acreedores. Eso no es nuestro problema. Deja de molestar a Virginia. Ya has agotado la mayor parte de sus ahorros. Déjala en paz de aquí en adelante, dije firmemente. ¿Cómo puedes ser tan cruel?, tartamudeó Bonnie. El tono de su voz cambió cuando la realidad la golpeó. Comenzó a llorar, pidiendo disculpas profusamente, pero Virginia cortó la llamada rápidamente. Jasmine, bloqueemos su número. Si no lo hacemos, nos seguirá molestando. No va a cambiar, dijo Virginia, claramente frustrada. Por primera vez, Virginia parecía aliviada, su ansiedad anterior reemplazada por una nueva fortaleza. Finalmente había dicho lo que necesitaba decir. Después de eso, la persistencia de Bonnie aumentó, bombardeó a Virginia, trató de contactarme a través del teléfono antiguo de Wesley e incluso se acercó a nuestros familiares. Pero nadie estuvo dispuesto a ayudarla más, todos demasiado conscientes de su historial con el juego. Sin lugar donde quedarse, Bonnie y su esposo recurrieron a trabajos ocasionales y durmieron en un parque hasta que consiguieron un lugar propio. Era una vista lamentable en comparación con su arrogancia anterior. En este punto, Virginia y yo no tenemos intención de ayudarlos. Estamos tranquilas, esperando ver cómo enfrentan sus consecuencias. Un mes después, regresé al trabajo. Había perdido peso, lo que preocupó a quienes me rodeaban, pero al menos tenía una sensación de estabilidad nuevamente. Y cada noche, volvía a casa para encontrar la cálida sonrisa de Virginia, lo que me reconfortaba. Aunque nuestra situación estaba lejos de ser ordinaria, estaba contenta. Quería seguir viviendo esta vida tranquila y plena con mi querida suegra. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Sigue sorprendida. Hola, soy Silvia. Al mirar hacia atrás en mis primeros años,
Recuerdo una infancia llena de amor y risas, gracias a mis increíbles padres. No éramos ricos y no vivíamos en un vecindario elegante, pero nos teníamos el uno al otro, y eso era más que suficiente. Mi hermana, Rachel, y yo éramos inseparables, siempre metiéndonos en travesuras juntas. Nuestros padres solo se reían, diciendo que los niños necesitaban explorar el mundo a su alrededor. Pero todo cambió cuando tenía 8 años. Una noche lluviosa, mis padres volvían del trabajo cuando un camión derrapó en el camino mojado y chocó contra su coche. Murieron al instante. Al principio, Rachel y yo no entendíamos por qué nunca llegaron a casa esa noche. Fue nuestra tía Melissa quien nos dio la noticia. Recuerdo exactamente sus palabras. Sus padres tuvieron un terrible accidente. Niñas, se han ido. En los días que siguieron, Melissa tomó una decisión que lo cambiaría todo. Se llevó a Rachel, diciendo que solo podía cuidar de una niña. Rachel era tranquila, del tipo que podía sentarse en una esquina y leer por horas. Yo, era demasiado como mis padres, vibrante y siempre en movimiento. Melissa dijo que yo era demasiado para ella. Lo siento, Silvia, pero tendrás que irte a otro lugar, a uno más adecuado para niños enérgicos, me dijo, apenas ocultando su desaprobación. No lo entendía. ¿No éramos ambas sus sobrinas? ¿Por qué yo era la que se quedaba fuera? Me enviaron a un orfanato, un lugar que aún me persigue con su olor antiséptico y sus frías e indiferentes paredes. Me sentí abandonada, como una niña desechable, no deseada, ni siquiera por mi propia familia. Pero el destino tenía otros planes. Los Smiths, amigos de mis padres, escucharon lo que había sucedido y vinieron por mí, como ángeles disfrazados. No vieron a una niña problemática, vieron a una niña que lo había perdido todo. ¿Por qué no te querríamos, Silvia?, dijo dulcemente la señora Smith mientras firmaban los papeles de adopción. Ahora serás nuestra hija, y nos aseguraremos de que tengas todo lo que necesites. Mudarse a una nueva ciudad con los Smiths fue como entrar en un mundo diferente. Me amaban como a su propia hija, nunca me hicieron sentir como una extraña. Me apoyaron en la escuela, me animaron en mis partidos de fútbol y estuvieron ahí en cada momento, bueno y malo. Mientras me adaptaba a mi nueva vida, no podía evitar preguntarme por Rachel. ¿Cómo estaría? ¿Melissa la trataba bien? ¿Me extrañaba tanto como yo a ella? La vida siguió adelante, y crecí en un hogar lleno de amor y aceptación, sanando poco a poco las heridas de mi pasado. Así comenzó mi historia, en un hogar amoroso que me eligió cuando mi propia familia me rechazó. Silvia, estás muy callada hoy. ¿En qué piensas?, preguntó la señora Smith, mirándome con preocupación mientras me pasaba una taza de café en la mesa del desayuno. No es nada, de verdad, dije, con la voz apagada. Había encontrado una caja de cartas viejas en el ático, cartas que no eran para mí, pero que me revelaron tanto. Silvia, sea lo que sea, puedes decírnoslo, estamos aquí para ti, intervino el señor Smith con una expresión cálida y acogedora. Respirando hondo, decidí que era momento de compartirlo. Encontré cartas de la tía Melissa para mis padres. Comencé, con la voz temblorosa. Hablaba sobre llevarse a Rachel, pero no a mí. Decía que era demasiado parecida a mis padres, demasiado rebelde para encajar en su familia perfecta. La habitación se quedó en silencio. La señora Smith tomó mi mano con delicadeza. Oh, Silvia, debió haber sido muy difícil leer eso, dijo suavemente. Lo fue, admití, pero explica muchas cosas, porque nunca vino a verme. Ni una sola vez. Supongo que simplemente no encajaba en su vida. Silvia, recuerda, nosotros te elegimos porque encajas perfectamente con nosotros, no porque necesitabas encajar en algún molde, dijo firmemente el señor Smith. Asentí, sintiendo que el peso de años de confusión comenzaba a disiparse. Lo sé, y estoy agradecida cada día, pero aún duele, ¿saben?, ser rechazada por ser quien soy. Lo entendemos, cariño, pero recuerda, ya no eres esa niña pequeña, eres una mujer fuerte que ha superado mucho, dijo la señora Smith con una cálida sonrisa. Animada, continué. Tienen razón, y voy a usar esto. Escribiré mi tesis sobre dinámicas familiares y aceptación. Tal vez pueda ayudar a otros a entender y afrontar situaciones similares. Suena como una idea maravillosa. Estamos muy orgullosos de ti, dijo el señor Smith, con la voz llena de orgullo. Los años universitarios pasaron rápido mientras me sumergía en los estudios y trabajos de medio tiempo, impulsada por el deseo de demostrar que ser demasiado, en realidad significaba tener mucho que ofrecer. Mi tesis sobre la aceptación en la familia fue bien recibida, abriéndome puertas a estudios de posgrado y a una prometedora carrera en trabajo social.
cada éxito se sentía como un mensaje silencioso para Melissa, mostrándole que su rechazo no me definió, sino que me impulsó hacia adelante. Mi relación con mis padres adoptivos se fortaleció, y encontré consuelo en saber que era amada incondicionalmente. Mientras mi carrera despegaba, a menudo reflexionaba sobre aquellas dolorosas revelaciones y las usaba para alimentar mi pasión por ayudar a otros. Cada familia que ayudaba a reconciliarse era como sanar una pequeña parte de mí que había estado rota. A pesar de todo, seguí adelante, decidida a vivir una vida llena de amor y aceptación, demostrando que, a veces, ser demasiado es justo lo necesario. Una tarde fresca, mientras me acomodaba en mi oficina, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Hola, habla Silvia. Soy la enfermera Thompson del Centro de Cuidados Greenwood. Llamo por su tía Melissa. Ha sido diagnosticada con Alzheimer y su condición ha empeorado. Escuchar el nombre de Melissa después de tantos años me estremeció. Lo siento mucho, pero debe haber un error. Melissa y yo no hemos estado en contacto en años. Lo entiendo, Silvia, pero antes de que su memoria se desvaneciera, insistió en que la contactáramos si las cosas empeoraban. Su familia no la ha visitado en meses. Pausé, dejando que sus palabras se hundieran en mi mente. Veo, ¿qué exactamente espera que haga? Tal vez una visita, podría reconfortarla, incluso en su estado actual. Lo medité, sintiendo como una vieja herida se reabría. Más tarde, en casa, me dirigí a Jared, mi prometido. Nos sentamos en el porche, viendo el atardecer. Melissa está en un asilo con Alzheimer. Quieren que la visite, le expliqué, sin estar segura de mis sentimientos. Silvia, no le debes nada, recuerda, ella tomó sus decisiones, dijo Jared, con voz firme. Lo sé, pero es complicado. Una parte de mí siente que debería hacer algo. Lo que decidas, estaré contigo. Solo piensa en lo que es mejor para ti. Al día siguiente, busqué consejo en el señor y la señora Smith. Silvia, está bien protegerte, dijo suavemente la señora Smith. Ahora tienes tu propia vida y tu propia familia. Melissa tomó su decisión, añadió el señor Smith. No es tu responsabilidad arreglarlo. Sus palabras resonaron en mí, pero aún necesitaba más claridad. Decidí llamar a Rachel, esperando entender su ausencia en la vida de Melissa. Silvia, me alejé a propósito, confesó Rachel. Vivir con ella, aunque fuera la niña favorita, era asfixiante. Cuando me fui, decidí que sería para siempre. ¿Sabías sobre su condición? Pregunté. Lo hice, pero elegí la paz. Silvia, no fue fácil, pero fue necesario para mi tranquilidad. La confesión de Rachel me impactó. Ambas encontramos nuestra forma de escapar, de respirar lejos de la sombra controladora de Melissa. Después de reflexionar sobre mis conversaciones, tomé mi decisión. Llamé de vuelta a la enfermera Thompson. Lo he pensado mucho, enfermera Thompson, dije con voz firme. Lo siento, pero no puedo visitar a Melissa. Es una parte de mi pasado que no puedo revivir. Espero que lo entienda. Lo entiendo, Silvia. Gracias por considerarlo. Respetamos tu decisión. Al colgar, una mezcla de alivio y tristeza me envolvió. Jared me rodeó con sus brazos, su apoyo inquebrantable. Hiciste lo correcto para ti, Silvia, me aseguró. Apoyándome en su abrazo, sentí la fuerza de su apoyo. Elegir seguir adelante en mis propios términos fue quizás la decisión más difícil, pero también la más liberadora que había tomado. Sentada frente a Rachel en la acogedora cafetería que elegimos para nuestro encuentro, sentí un torbellino de emociones, nervios, anticipación, esperanza. Hacía años que no nos sentábamos juntas, solo nosotras dos, intentando cerrar la brecha que el tiempo y las circunstancias habían abierto. Mientras bebíamos nuestro café, Rachel rompió el silencio primero. Extrañaba esto, Silvia, te extrañaba. Yo también te extrañaba, respondí, sintiendo como el dolor de nuestra separación se aliviaba un poco con sus palabras. Lamento que haya pasado tanto tiempo. Ambas estábamos lidiando con muchas cosas, pero me alegra que estemos aquí ahora, dijo con una sonrisa tímida pero sincera. La conversación cambió hacia nuestra tía, y dudé antes de hablar. Escuché sobre la condición de Melissa. Debió ser difícil enterarte después de tantos años. La expresión de Rachel se ensombreció. Sí, me hizo recordar muchas cosas, pero me di cuenta de que alejarme era necesario para sanar. Ella quería moldearme en algo que no era, y cuando no encajé en su molde, dolió mucho. Asentí, entendiéndola más que nunca. A mí me hizo lo mismo de otra manera, me rechazó porque era demasiado parecida a mamá y papá, demasiado energética, demasiado viva. Es irónico, reflexionó Rachel, nos alejó tratando de moldearnos.
y ahora es ella quien terminó sola. Sí, y he decidido no visitarla, dije en voz baja. Es difícil, pero es lo que necesito hacer para proteger mi paz. Espero que esté bien para ti. Rachel tomó mi mano con suavidad. Está más que bien, Silvia, apoyo tu decisión. Ambas necesitamos hacer lo mejor para nosotras, no solo lo que se espera. Nuestra conversación derivó en recuerdos de nuestra infancia, los buenos y los malos, mientras armábamos juntas un panorama más claro de nuestro pasado compartido. Fue terapéutico hablar abiertamente del dolor y la sanación, de la vida que Melissa intentó dictar y las vidas que recuperamos para nosotras mismas. Nos tenemos la una a la otra, Silvia, dijo Rachel mientras nos preparábamos para irnos. Eso es lo que importa, no dejemos que nadie nos separe otra vez. Sonreí, sintiendo un alivio profundo y una reconexión sincera. De acuerdo, es nosotras contra el mundo, ¿cierto? Cierto, repitió Rachel con una risa ligera. Cuando nos abrazamos para despedirnos, me sentí más ligera que en años, fortalecida por el lazo renovado con mi hermana. Mientras conducía de regreso a casa, reflexioné sobre nuestro viaje, el dolor que Melissa nos infligió, nuestro camino de crecimiento personal y nuestra decisión de mantenernos alejadas de ella. No se trataba de guardar rencor, sino de elegir nuestro bienestar y enfocarnos en un futuro que nos perteneciera, sin estar dictado por las sombras del pasado. Esa noche, mientras le contaba todo a Jared, su apoyo inquebrantable y su comprensión resaltaron la increíble fuerza que había ganado, no solo de mi familia adoptiva, sino también de mi reconexión con Rachel. Juntas, estábamos avanzando, sanando nuestras heridas y construyendo vidas llenas de amor y propósito. La mañana en que Melissa falleció, el aire se sentía frío, no por el clima, sino por la finalidad de la noticia. Rachel me llamó temprano, su voz firme pero con un dejo de antigua tristeza. Se acabó, Silvia, Melissa murió. Mientras procesaba sus palabras, un nudo de alivio y pesar se formó en mi interior. ¿Estás bien?, pregunté, sabiendo lo complejo de sus emociones. Creo que sí, es extraño, ¿no?, sentir alivio de que finalmente terminó, respondió Rachel. Lo es, pero también está bien. Hemos cargado con esto demasiado tiempo, dije, sintiendo la verdad de mis palabras. Decidimos asistir al funeral juntas, no por Melissa, sino por nosotras mismas, para cerrar el último vestigio de nuestro pasado doloroso. De pie junto a su tumba, la pequeña reunión era un reflejo de la vida solitaria que llevó en sus últimos años. No hubo elogios cálidos, solo la fría recitación de su vida y su muerte. Cuando el pastor terminó su oración, Rachel apretó mi mano, un pacto silencioso entre nosotras. Estábamos ahí para despedirnos, no solo de Melissa, sino de la sombra que había proyectado sobre nuestras vidas. Al alejarnos del cementerio, sentí que un capítulo se cerraba, uno que había permanecido abierto por demasiado tiempo. En las semanas siguientes, la vida avanzó rápidamente hacia un evento mucho más feliz, mi boda. De pie en la suite nupcial, preparándome para caminar hacia el altar, estaba rodeada de risas y la energía vibrante de mis damas de honor. Rachel estaba ahí, radiante y apoyándome, ya no solo mi hermana, sino mi mejor amiga. Te ves hermosa, Silvia, susurró, acomodando el velo en mi cabello. Gracias a ti, no podría haber llegado hasta aquí sin tu apoyo, respondí, nuestras miradas encontrándose en el espejo, una historia compartida reflejada en nosotras. La ceremonia fue todo lo que soñé y más. Jared me esperaba en el altar, sus ojos llenos de emoción mientras caminaba hacia él. La iglesia estaba llena de amigos y familia, cada rostro un recordatorio del amor y apoyo que me habían guiado hasta allí. Cuando Jared y yo intercambiamos nuestros votos, prometiendo construir un futuro juntos basado en amor y respeto mutuo, sentí que el peso del pasado se desvanecía por completo. Estábamos avanzando, pero lo hacíamos en nuestros propios términos. Nuestras vidas ya no estaban definidas por las sombras de lo que fue, sino por la luz de lo que podría ser. La recepción fue un torbellino de música, baile y risas. El señor y la señora Smith bailaron toda la noche, sus rostros iluminados de felicidad. Rachel dio un brindis que hizo llorar a todos, no solo por sus palabras de amor, sino por la historia de sanación y redescubrimiento que contó. Cuando la noche llegó a su fin, Jared y yo salimos por un momento de tranquilidad. Las estrellas brillaban, aquellas luces en la oscuridad, como un recordatorio de todo lo que habíamos superado. Lo logramos, dije, apoyando mi cabeza en su hombro. Lo logramos, coincidió, besando mi cabeza, por nuevos comienzos, por el amor y por un futuro que construiremos juntos. Mientras permanecíamos allí,
La noche nos susurraba la promesa de años de felicidad por venir, construidos sobre la base de decisiones valientes y la fortaleza de dejar atrás el pasado. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Sigan asombrados.